Juan capítulo 4, versículos 31 al 42, dice así: Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, en esta hora te rogamos por tus lindas misericordias que tú nutras a tu pueblo, que podamos procesar esta tu divina palabra, y que cada uno en este lugar podamos ser impactados, como fue esta mujer samaritana. Cada uno obtenga fruto en su vida por la obra que tú has completado. Gracias. Creemos que tu Espíritu Santo lleva esta tu palabra a cada corazón. Que sea así, Señor. Te lo rogamos por amor a Cristo, en su nombre. Amén. Amén. El título de este mensaje es El placer de obedecer. El placer de obedecer. Y mientras pensaba en este mensaje, no dejé de pensar en algo que había estado contemplando hace un tiempo atrás, cuando vi un rótulo, un sign, que decía las siguientes palabras: vive el placer. Vive el placer. Y eso tiene una connotación de muchas cosas, pero en mi mente yo jugué con las palabras y lo puse de esta manera: el placer de vivir. Son 2 cosas completamente distintas, pero me llevaron a una conclusión: que nosotros o estamos viviendo para el placer, o tenemos el placer
de vivir. En el diccionario, la palabra placer significa sensación de goce o satisfacción de algo que experimentamos que nos agrada, cosas que nosotros percibimos que nos agradan. La palabra en su original, en el latín, habla de agradar, de gustar, placere. Nosotros estamos diseñados para tener placer. Tenemos la habilidad de experimentar el placer y porque nos agrada y satisface, buscamos el placer constantemente. Lo encontramos en la creación, en la naturaleza, los colores, los aromas, los sonidos, los sabores, aún en la textura. Y así es que lo vemos, lo escuchamos y lo experimentamos, aún lo gustamos. Dios nos dio esta capacidad. Y esta capacidad por sí sola no es pecaminosa. Ahora usted y yo entendemos que en un mundo caído, el placer se corrompe. Nuestra naturaleza pecaminosa corrompe el objeto al cual nosotros buscamos tener placer. Continuamos teniendo placer, pero en cosas que son destructivas. La glotonería, la borrachera, la fornicación, las mentiras, las actitudes desenfrenadas, todos tienen el fin de destrucción o de autodestrucción. Para Adán y Eva, los árboles del huerto del Edén que dan frutos son todos para ellos. Son ricos de colores, de olores, de sabores. Todos son muy buenos para ellos. Pero había uno que no era bueno para ellos. Había uno que era prohibido. Y fueron seducidos a desobedecer a Dios por ese uno. Por esta desobediencia vino la destrucción, el sufrimiento, el dolor, aún la muerte. La Biblia nos presenta el placer con el enfoque de la persona de Dios. Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleítate es sinónimo de placer. Otro Salmo 104 dice, dulce será la meditación en Él, en el objeto. Dios siendo el objeto, dulce será la meditación en Él. Me regocijaré en Jehová. ¿Será que hay un placer mayor que todos los demás? Creo que experimentamos ciertos placeres según sean las diferentes actividades, donde la experiencia de agrado, alegría, gusto se elevan a lo máximo. ¿Será que esto solo lo encontramos en nuestro Creador? En la persona que nos ha diseñado para tener placer. ¿Será que fuimos creados con el propósito de Él? ¿Será que fuimos creados para Él? Con razón, la pregunta crucial de la confesión de fe de Westminster dice, ¿cuál es el propósito principal del ser humano? Y la contesta se halla en Dios. Y con todo sentido dice que Dios nos creó para un propósito y el propósito es de glorificarlo a Él y
de deleitarnos en Él, de gozarnos en Él para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dice el salmista, sino a ti, oh Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pablo en Romanos nos dice 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo viene por Él y todo es por medio de Él y todo es para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este deleite o placer no tiene sentido si no hay obediencia a Dios. No tiene sentido. Si escogemos desobedecer a Dios, estamos en el bando de la destrucción. No podemos estar dando gloria a Dios y deleitarnos en Él cuando estamos activamente desobedeciéndole. No podemos decir tenemos una relación con Dios y tener nuestro placer en las cosas vanas de esta vida. No funciona. No podemos servir a dos señores, porque o vamos a aborrecer a uno y amar al otro, o estimar a uno más que al otro. No podemos. Le agradamos a Dios cuando le servimos a Él y le servimos a Él cuando le obedecemos. No hay obediencia, entonces no hay servicio, no hay agrado, no hay placer. Bienaventurado se traduce o es sinónimo de ser muy feliz. Y la palabra de Dios nos habla de la felicidad del hombre siendo encontrada en la persona de Dios, en su Creador. Tiene total razón. Charles Spurgeon dice: la obediencia a la voluntad de Dios es el camino hacia el honor perpetuo y el gozo eterno. La obediencia a la voluntad de Dios es el camino hacia aquello que es eterno, que es perpetuo y trae gozo para siempre. ¿Qué piensas acerca del Evangelio? Va a resaltar si verdaderamente tú estás disfrutando de la relación con Dios. ¿Qué piensas y qué estás haciendo activamente en tu vida? Va a resaltar si verdaderamente tu disfrute se encuentra en el deleite con el Señor. Hoy veremos la satisfacción y gozo que nosotros, cada uno de nosotros, podemos obtener haciendo la voluntad de Dios. En el primer punto que vamos a ver, Jesús se complace en hacer la voluntad del Padre. Y leemos en estos versículos del 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús acaba de hablar con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Esta mujer, siendo Jesús la revelación instantánea en ese momento de reconocer que Él es el Mesías, ella dejó lo que estaba haciendo, dejó su cántaro y salió inmediatamente a anunciar en su ciudad a sus vecinos las cosas que había pasado con este forastero, con este extraño
que se ha aparecido ahí y los deja con la pregunta, ¿no será él el Mesías? Y los invita a venir a verlo. Es dentro de este contexto que Jesús está en una misión muy importante. Y aunque los discípulos fueron a traer algo para comer literalmente, nuestro Señor encuentra completa satisfacción en hacer la voluntad de Dios primeramente. Entendemos que Jesucristo salió de Judea, va a Galilea, tiene que pasar por Samaria. Entendemos que Él llegó al pozo cansado. Entendemos que los discípulos salieron a comprar comida, a traer comida. Y Jesús pide agua porque estaba sediento. Todo esto es significativo a la persona de Cristo Jesús como humano, como persona que se cansa como usted y yo. Mas sin embargo, en el momento que le trajeron la comida, no quiere la comida porque tiene algo más importante que hacer. A los discípulos se les hace raro que no coma y piensan que si alguien le trajo algo de comer. Pero el Señor les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús hablando de un alimento espiritual a lo que los discípulos no conocen todavía, pero en unos momentos se van a enterar completamente que no se trataba de algo literal como Nicodemo. Nicodemo debe de nacer de nuevo y él lo interpretó de una manera literal. O la mujer samaritana que interpretó que Jesús le iba a dar agua y no tenía con qué dársela. Sino como algo mucho mayor que esos sucesos. Dice el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús cede a hacer la voluntad del Padre quien le envió. No a la necesidad física que tiene en el momento, sino que Jesús encuentra mayor placer en hacer la voluntad del que lo envió. La comida que agrada al Señor es hacer la voluntad de Dios. Ahí está su placer, su deleite mayor. Cuando Satanás fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, Jesucristo teniendo la necesidad física y el poder para hacer de las piedras, convertirlas en pan, Jesucristo le respondió, escrito está, no vamos a negociar, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto. Nosotros oramos que sea hecha la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos orando que primero sea hecha la voluntad de Dios sobre lo que nosotros mismos deseamos o necesitamos. Muchas veces tendemos a poner nuestra necesidad primero. Atiéndeme a mí primero y ya después puedes hacer tu voluntad. Cuando nosotros oramos que sea hecha tu voluntad, así como es en el cielo, nos estamos alineando, sometiendo a la voluntad de Él. Jesús tiene completa satisfacción y gozo en Dios. Por eso resalta aquí el dominio propio de nuestro Señor. Tiene dominio propio sobre la situación que sea. La necesidad física, el estar en un peligro de naufragio dentro de un barco,
estando a punto de ser traicionado por uno de sus discípulos, sudando sangre, siendo insultado, escupido, acusado, lastimado por látigos, por golpes a la cara, siendo clavado con espinas en su cabeza, siendo clavado en la cruz. ¿Y cómo reacciona nuestro Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está en control total, dominio propio a la perfección. En total dominio, haciendo la voluntad del que le envió. Dice Primera de Pedro capítulo 2, que Jesús encomendaba la causa de lo que estaba sucediendo a él, para él, todos sus látigos, todas estas cosas, sufrimientos que vino a la vida de Jesús, él las encomendaba al que juzga justamente. Él llevó todos estos placeres corruptos y sucios de nuestra vida en su propio cuerpo para clavarlo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él está en control total, confiando que Dios es juez justo y que viene a hacer su voluntad, sea el costo que sea. He aquí el perfecto modelo a seguir, el que pone los asuntos de Dios primero antes de sus propias necesidades. Y esto es comida para Él. Esto es comida mayor para Él. Tiene placer mayor el hacer esto. Ahí encuentra completa satisfacción en hacer la voluntad de Dios. Wow, los intereses de Dios sobre los de Él. ¿Podemos nosotros verlo así? Los intereses de Dios sobre los de nosotros, sobre los míos. ¿Podríamos verlo así? Los intereses de Dios sobre nuestras propias necesidades. Más escucho de personas que están enfermos y lo primero que quieren es obviamente ser sanos. Pero lo que no quieren es conocer qué es lo que Dios está haciendo por medio de esa enfermedad en sus vidas. Y si somos honestos y vamos delante de Dios y oramos que se haga su voluntad en el cielo, como es en el cielo aquí en la tierra, debemos estar abiertos a la idea de que no todas las cosas van a salir a nuestra manera. De que quizá esa situación que tú estás enfrentando, esa enfermedad o problema, es para Dios trabajar algo específicamente en tu corazón, para llevarte a ser conformado más a la imagen de Cristo Jesús, quien tiene dominio propio. ¿Acaso hay algo que cause más placer que ver una vida que es iluminada por el poder de Dios en el Evangelio y ver cómo cambian todos sus afectos? Una vida que de repente vistes que hubo un cambio de repente, donde esa persona ahora se da por Cristo y está celosa por Cristo. Una vida que no le importa hablar de sus defectos, de sus fracasos, porque está abierto su corazón reconociendo que Cristo llevó toda su pecaminosidad en la cruz del Calvario y lo sepultó allí.
¿Acaso hay algo más que traiga placer a nuestra vida que ver una vida cambiada, transformada de esa manera? Que se arrepiente de sus pecados y confiesa que Cristo verdaderamente es su Señor. Que no lo hace como una vez que le vino un sentimiento a su corazón y dijo, ok, hoy es el día que voy a entregar mi vida a Dios, sino que todos los días de su vida él reconoce o ella reconoce que no puede vivir sin Él, que ha encontrado su propósito completamente en la persona de Cristo. ¿Acaso puede haber oro más precioso o miel más dulce que compita con esta satisfacción de saber que hacer la voluntad de Dios es más agradable? Tenga el costo que tenga. Iglesia Bíblica Esperanza Viva, Dios te ha bendecido con las buenas noticias. Dios te ha bendecido con el Evangelio poderoso, con la noticia más importante que necesita escuchar este mundo. Dios te ha bendecido con el poder de esa noticia para hacer morir nuestro pecado que está en nuestro cuerpo. Dios nos ha bendecido con el Evangelio y la pureza del Evangelio para ir conociendo que somos justificados solamente en la persona de Cristo Jesús. Que por el bienaventurado, por el que es completamente feliz, que nunca estuvo en los consejos de malos, quien ha venido al deleite verdadero de Dios, a hacer su voluntad. Iglesia, tú has sido bendecido. Iglesia, tú has sido bendecida con esta bienaventuranza de conocer al Señor de señores, de conocer este Evangelio en su pureza, de conocer al Príncipe del cielo, quien vino a hacer la voluntad del Padre. Quien dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué es esta voluntad que está hablando nuestro Señor Jesucristo, que escribe el apóstol Juan? ¿Qué es esta voluntad? ¿A qué se refiere? Y si nos vamos un poquito más adelante, capítulo 6, versículos 39 y 40, les pido por favor que vayan allí y entienda la revelación de Dios por medio de su palabra, que nos revela cuál es esta voluntad específica que está hablando. Juan 6, 39, 40 dice que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. ¿Acaso no está hablando de la salvación de los santos? ¿Acaso no está hablando de la salvación, de la resurrección, del proteger a los suyos, de llevarlos a ese tiempo donde serán resucitados para su gloria? ¿Acaso no está hablando de que esta es su voluntad de Dios? Que esta obra sea hecha completamente para que no quede nada en el aire y se le vaya a escapar uno a nuestro Señor Jesucristo. No, que todo el que me diere no pierda yo nada a ninguno, sino que lo resucite
en el día postrero. Este es el fin de la obra de Dios, que no pierda ninguno y que acabe su obra. Para esto fue entregado Jesucristo en la cruz del Calvario, para que cada gota de sangre derramada testifique de la vida eterna en el nuevo pacto para cada uno de los redimidos por Él. Esta voluntad es inquebrantable. Y nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir esta voluntad. Estos redimidos son enviados al campo. Somos enviados, que es nuestro segundo punto. Jesús se complace en enviar a los suyos a cosechar. Jesús se complace en hacer esto. Leamos versículo 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús no deja a sus discípulos bajo un misterio de los versículos anteriores. Sino que les explica que hay una gran cosecha delante de ellos. Jesús vino a salvar lo perdido. Gracias. Él no los deja en lo oscuro, sino que procede a explicarle. Quiere que vean sus discípulos que levanten sus ojos para mirar sobre las costas, sobre los campos, para mirar sobre todas las cosas y vean que los campos están listos. La iglesia del Señor necesita escuchar esto. Alzad los ojos y miren los campos que están listos para la siega. El Señor se complace en enviarnos a cosechar, en que hay recompensa y gozo para los trabajadores del campo. El mayor gozo de los fieles obreros del Señor, saber que su trabajo tiene la meta de la salvación de los demás. Saber que va a haber fruto, que esta palabra será enviada, en algunas ocasiones será para sembrar, en otras ocasiones será para cosechar. Así es, Cristo nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha enviado para la salvación de otros. Pues esta es la voluntad de Dios, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Pablo en 1 Timoteo 2, 4. Esta es la voluntad de Dios.
que vayamos y cosechemos, porque los campos están listos, están preparados para la cosecha. Entendido cuál es la voluntad de Dios y el deseo de su Hijo, ver cumplir la voluntad de Dios, entonces somos enviados a hacer lo mismo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a ir a presentarnos al pozo de Jacob, para encontrarnos ahí con una persona que va a escuchar el Evangelio siendo explicado por tu misma boca, para que esa persona salga de ahí, vaya y le diga a otros, y así el Evangelio va extendiendo en el dominio del reino de Dios aquí en la tierra. Así estamos haciendo con nuestros familiares. Estamos buscando esas oportunidades. Estamos siendo intencionales con ellos. Estamos amando las almas más que nuestra propia necesidad. Estamos bombardeados por noticias. Yo no veo noticias y me siento bombardeado de noticias porque aparecen por todos lados. Y cuando no aparecen en el trabajo o en otro lugar, me las hacen saber. Pero sí me compadece mucho escuchar de personas que mueren. Y cuánto deseo haber sido un instrumento para la salvación de esas personas. O que cada noticia que nosotros escuchemos de alguna persona fallecida no venga simplemente a ser lamentable en lo físico, en lo feo que pudo haber ocurrido con esa persona, o lo injusto, pero el hecho de que tiene que enfrentarse al Dios Santo en una corte y que probablemente no tenga a Jesucristo como su abogado defensor, como quien le representa, que tiene que enfrentar la ira de Dios de mil y una manera. Necesitamos pensar espiritualmente. Necesitamos ir más allá de lo que vemos inmediatamente. Y medir los días que tenemos. ¿Cuántos días nos quedan? Algunos los cuentan en años, algunos en décadas. Al final es una suma de tantos días. ¿Cuántos días vas a invertir para la salvación de otros? ¿Cuántos días vamos a preocuparnos para que aquellos que comparten con nosotros escuchen el Evangelio a través de nuestros labios? Estamos hablando con intención. No estamos hablando a ver qué pasa. Estamos hablando de ser intencionales.
Estamos entendiendo el valor de las almas. Cristo Jesús murió en el madero por amor a esas almas. Tratemos con valor a esas almas que están a nuestro alrededor. Jesús así lo hizo. Oh hermanos, que esta sana doctrina que nosotros predicamos y esta doxología que nosotros cantamos nos lleve a alzar nuestras miradas y ver los campos y ver que tan listos están para la siega y estar esperanzados que Dios verdaderamente va a hacer una cosecha en estos lugares y estar listos con estos campos, ya que Cristo vino y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Nuestra fe no es en vano. Necesitamos creer que esto es una realidad para proyectarlas a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Qué sucedió con la mujer samaritana? Miró al Salvador y miró a su gente y entendió que su gente necesitaba conocer al Mesías que estaba frente de ella. Y fue y corrió hacia su ciudad y regresó con ellos, enseñando de que había un tesoro maravilloso en la persona que acababa de conocer. Oh, que la gente te conozca por eso, porque eres un fanático de Cristo, porque estás enloquecido por Él, porque lo quieres dar a conocer. Oh, que tengamos esta claridad. Si Dios nos ha enviado a esta ciudad y a sus alrededores a predicar el Evangelio, ¿acaso no está aquí para salvar? ¿Acaso no tiene Dios gente a nuestro alrededor para salvar? ¿Acaso el poder del Evangelio no es dinamita suficiente para romper la corteza de corazones de piedra y llevarlos a la obediencia de la fe? La realidad de este pasaje es que hay veces que vamos a ser segadores y otras veces vamos a ser los que sembramos, pero ambos nos vamos a regocijar cuando veamos la cosecha. Ambos vamos a recibir del fruto, ambos vamos a estar contentos y alegres cuando veamos a una persona que hemos estado trabajando con ella, que hemos estado orando y hemos estado ahí para que esta persona venga al conocimiento de la verdad. Y de repente vemos un cambio, y un cambio genuino, y un cambio verdadero. Jesús es el que hace esto poderosamente. Jesús había sembrado en la mujer samaritana para cosechar muchas almas de la ciudad de esta mujer. Pero esta gran cosecha no lo hace solo Jesús, sino que lo comparte con sus discípulos. Mírelo ahí en el versículo 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¿Quién envía? Es el Señor. Gloria a Dios que nos ha enviado aquí a Waukegan, a Gurnee y sus alrededores. Y nos has hecho participar de esta cosecha, entrando en sus labores. Nos has hecho participar de este privilegio glorioso, hermano,
sea un participante activo en la expansión del reino de Cristo Jesús aquí en la tierra. Entendiendo que esta es la voluntad de Dios. Es nuestro tercer punto. Jesús se complace en la salvación del mundo. Él se complace en la salvación del mundo. Versículos 39 y 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El testimonio y su sinceridad de esta mujer impresionó las vidas de estos vecinos suficientemente para venir a ver quién es este forastero, quién es Jesús. Dios usó a un instrumento muy débil. La hemos estado conociendo a la mujer samaritana, muy débil para comenzar y llevar a cabo una obra del evangelio muy poderosa. Oh, qué lección tenemos aquí para nosotros, hombres y mujeres débiles que somos, que también somos cambiados por la realización de la obra redentora del Mesías, y ahora damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, así como lo hizo esta mujer. Cuán amplio puede ser el impacto de un pequeño fuego en un gran bosque, cuando de repente todo el bosque está lleno de fuego. Así cada uno de nosotros podemos ser instrumentos de la gloria del Señor, mientras que en otros pueblos Jesús fue rechazado. En este pueblo, aquí en Samaria, sucedió algo muy raro. Versículo 40, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días. 2 días. Para los que trabajan la tierra, esto es una gran cosecha. Para los que trabajan en el mar, es una gran pesca. Todos participan, todos son recompensados, todos reciben. Piensa que el milagro más extraordinario que aparezca puede ser que te aparezca dinero que necesitas para pagar la renta o para pagar algo que debes. Pero, ¿qué tal si el milagro más grande que puede pasar en tu vida es que puedas ver la vida de tu cónyuge, la vida de tu hijo, la vida de tus padres siendo cambiadas por el poder del evangelio? Eso es un milagro. Y un milagro en gran magnitud. Estos samaritanos creyeron no por milagros. Noten eso, aquí no hubo milagros de parte del Señor. Jesús no reprendió demonios, Jesús no repartió panes y peces, Jesús no sanó a ningún enfermo, sino por la palabra de Él, nos dice el versículo 41. Jesús se complace en que obedezcamos el mandato de la gran comisión, id y hacer discípulos. Id
y hacer discípulos a todas las naciones. Oh, que te produzca gran gozo escuchar las palabras que le dijeron a esta mujer samaritana en el versículo 42. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no creemos por lo que pasó contigo, ya le hemos escuchado a Él y ahora le creemos por su palabra de Él. ¡Qué glorioso! Que con la persona que tú estás trabajando de repente te diga, ¿sabes qué? Ya le conozco. Ahora no por lo que tú me has dicho de Él, no por lo que me has impresionado acerca de Él, sino porque lo he escuchado a Él por medio de su palabra. Es el oír de su palabra que hace crecer nuestra fe. Es el oír de su palabra que hace que entre la fe. Así es, se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de Él, de que Cristo crezca, de que sea exaltado, de que todos lo miren a Él y nosotros seamos reducidos para que Él reciba la gloria, para que Él reciba la honra. En conclusión, ahora entendemos por qué era necesario que Jesús pasara por Samaria cuando iba de camino a Galilea. Fue a enseñar a la mujer que había con agua, que estaba sacando agua para darle agua que salta para vida eterna. Fue a enseñar a los discípulos que había una comida que ellos no conocían, que era el hacer la voluntad del Padre que le envió. Esta voluntad trae fruto, trae agrado, trae placer, trae satisfacción. Amada iglesia, mejor es obedecer. Mejor es obedecer que sacrificio, dice el Señor. Dios nos ha concedido el creer en Jesucristo. Velemos que sea su voluntad la que estemos esperando practicar día a día y procurando que sea sobre nuestras necesidades, sobre las cosas, Señor, que estamos esperando que se establezcan en nuestra vida. Estemos buscando el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. No sé si usted ha visto esa promesa en la palabra, pero todas las demás cosas incluye todas esas necesidades que usted está pensando. Pero busque primeramente el reino de Dios, su justicia. Busque primeramente que Cristo sea exaltado. Busque primeramente que el Evangelio esté dando a todos, sea dado a todos, sea dado a conocer que su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Oh, qué glorioso evangelio, qué gloriosa noticia nos ha dado Dios. Solamente que veamos los campos, solamente que alcemos nuestra mirada y veamos que ya están listos para cosechar. ¿Por qué? Porque Jesucristo cumplió su obra completamente, perfectamente en la cruz del Calvario y fue sepultado según las Escrituras y resucitó según las Escrituras. Hermanos, tenemos gran esperanza para ver campos blancos llenos de la gloria de Dios, de personas que van a recibir a nuestro Señor Jesucristo, que van a vivir para su gloria y su honra. Seamos fieles a Dios en obediencia, buscando que verdaderamente podamos servirle en todas las cosas, que nuestro agrado, nuestro placer sea encontrado en simplemente en servirle a Él.
no importando en qué forma le voy a servir. Si va a ser en cosas grandes o va a ser en cosas pequeñas. Sea para alcanzar toda una ciudad o para barrer las calles de esa ciudad. Que lo hagamos para la gloria de Dios. Que vivamos preocupados por la condición de las almas de aquellos con los que vivimos. Dios no se opone al placer, no. Pero a veces somos llamados a renunciar al placer del momento para invertir en un placer mayor para el propósito del reino de Dios. Y la promesa es que no seremos decepcionados, porque hay grandes recompensas, hay gran felicidad para aquellos que están en Cristo, reconociendo que solamente Él, que tiene dominio, que tiene potestad, que ejemplifica el dominio propio, es el que sustenta nuestras vidas, el que guarda cada paso y nos lleva a su salvación. Gracias, Dios, te damos por esta hora que nos has dado para conocer más acerca de tu evangelio. Gracias, Padre, por estas lecciones que estamos viendo en estas páginas de tu palabra. Qué glorioso saber, Dios, que tu palabra nos enseña a tener un placer verdadero para servirte, y que toda nuestra fuerza y toda nuestra energía para servirte, para obedecerte, la encontramos en la persona de Cristo Jesús, quien nos sustenta, quien nos lleva para su gloria y su honra. Amén.